¿Qué tal el aprendiz? Listo Ya. para otra inmersión profunda, ¿verdad? Hoy nos vamos a aventar con este manual, que está de lujo. Manual de hermenéutica bíblica y educación religiosa. Buenísimo. Un manual clave para entender la Biblia a profundidad. Exacto. Para ti que siempre andas buscando el conocimiento rápido y al grano, vamos a descifrar juntos cómo entender la Biblia correctamente sin caer en esas interpretaciones que la riegan, que, como dice el manual, han causado un montón de confusiones a lo largo de la historia. Sí, la verdad es que sí. La misión de hoy es que te lleves una guía clara y práctica para que no solo leas la Biblia por encima, sino que realmente comprendas el mensaje original, el que los autores querían transmitir y cómo se aplica a nuestra vida actual. Suena bien. Un buen reto para esta inmersión. Totalmente. Y fíjate que el manual hace mucho énfasis en algo bien interesante. Ah, Dice que la interpretación correcta de la Biblia no es algo subjetivo, o sea, no es que cada quien la interprete a su manera, ¿no? no, no, para nada. Hay que seguir un método bien estructurado que considere el contexto histórico, cultural, lingüístico y teológico del texto. Para alguien como tú, el aprendiz, que le da mucha importancia a la información precisa y bien fundamentada, aprender hermenéutica te va a dar las herramientas para distinguir entre una interpretación correcta y una que no lo es. Sin duda. Y eso es súper importante en un mundo donde hay tantas opiniones diferentes sobre la Biblia. Completamente. Entonces, en esta inmersión vamos a enfocarnos en la introducción, la interpretación bíblica. Vamos a ver qué es la hermenéutica, por qué es tan importante, las diferencias entre la interpretación literal, simbólica y alegórica, y los principios básicos para una buena interpretación. Me gusta. Vamos a ir paso a paso sin complicarnos mucho para que te quedes con una base sólida y con ganas de seguir aprendiendo. Exacto. Y que te lleves varios momentos, ajá. Esos que te hacen decir, ahora entiendo. Esos son los mejores. Y bueno, para empezar con todo, vamos a darle una buena revisada al primer capítulo del manual. Introducción a la interpretación de textos bíblicos. Perfecto. Y el primer punto que nos pone sobre la mesa es, ¿qué es la hermenéutica bíblica? Definición e importancia. A ver, cuéntanos, ¿qué significa exactamente hermenéutica bíblica? Mira, la palabra hermenéutica viene del griego hermeneo, que significa interpretar o explicar. Así que la hermenéutica bíblica es la ciencia y el arte de interpretar correctamente la Biblia. Oh. Su objetivo principal es que entendamos el mensaje de la Biblia tal como se quiso dar a entender en su contexto original. Es decir, que no le metamos nuestras propias ideas o la forma en que vemos el mundo hoy. Ya veo. Entonces no se trata solo de leer la Biblia por encimita y ya, ¿verdad? No, no, para nada. Es mucho más profundo que eso. Implica un proceso de estudio y análisis cuidadoso para entender el significado original del texto. Interesante. Y hablando de eso, ¿por qué es tan importante que le pongamos atención a la hermenéutica? ¿Qué ganamos con eso? Pues mira, hay varias razones por las que es fundamental. Primero, como bien dice el manual, la hermenéutica nos ayuda a evitar malas interpretaciones que pueden llevarnos a errores graves en lo que creemos. Claro, tiene mucho sentido. La historia está llena de ejemplos de grupos que, por interpretar mal la Biblia, terminaron con creencias y prácticas que se alejaron completamente del mensaje central de la Biblia. Sí, es cierto. Y el manual cita un pasaje de la Biblia, 2 Pedro 3.16, que nos advierte sobre esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que si la entendemos mal, las consecuencias pueden ser serias. Así es, por eso es tan importante que la interpretemos correctamente. En segundo lugar, la hermenéutica nos permite comprender el significado original que los autores de la Biblia querían comunicar. Ajá. Si entendemos el contexto en el que se escribió un pasaje, podemos evitar meterle nuestras propias ideas o la forma en que vemos el mundo hoy. Ya entiendo. Y en tercer lugar, una buena hermenéutica nos ayuda a aplicar la Biblia correctamente a nuestra vida y a lo que enseñamos. No se trata solo de saber qué decían antes, sino de cómo ese mensaje nos habla hoy. Me gusta eso de conectar el mensaje con el presente. El manual nos pone algunos ejemplos, como cuando Jesús les explicaba las escrituras a los que iban camino de Emaús, y cuando los fariseos interpretaban mal la ley. ¿Cómo nos ayudan esos ejemplos a darnos cuenta de la importancia de la hermenéutica? Mira, el relato de Jesús en el camino a Emaús, que está en Lucas 24.27, es un ejemplo clarísimo de la hermenéutica en acción. Jesús tomó las escrituras y les mostró cómo todo apuntaba hacia él. Ajá. Les explicó el verdadero significado de los pasajes que estaban leyendo y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ya veo. Esto nos enseña que necesitamos una guía, un método, para poder entender el significado profundo de la Biblia.
Por otro lado, cuando Jesús critica a los fariseos en Mateo 23.33, nos muestra los peligros de una interpretación demasiado literal y superficial, que se fija en los detalles externos, pero se olvida de lo más importante del mensaje. Es cierto, recuerdo ese pasaje. Jesús les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Exactamente. Ellos conocían la ley al pie de la letra, pero la interpretaban mal, dejando de lado cosas cruciales como la justicia, la misericordia y la fe. Es como si conocieran todas las reglas de un juego, pero no entendieran de qué se trata realmente. Entiendo. O sea que una buena hermenéutica nos ayuda a ver la película completa, no solo la escena que nos conviene. Exactamente, nos ayuda a entender el mensaje en su totalidad sin sacarlo de contexto. Ahora, el manual también nos habla de las diferencias entre interpretación literal, simbólica y alegórica. ¿Nos podrías explicar un poquito eso? Porque a veces uno lee la Biblia y no sabe si tomar algo tal cual dice o si hay un significado más escondido. Claro, esa es una distinción súper importante. La interpretación literal toma el texto bíblico en su sentido más directo y natural, pero siempre tomando en cuenta el género literario. No es lo mismo leer un poema que una narración histórica, ¿verdad? Entonces, literal no significa que todo se tome al pie de la letra, porque hay poesía, metáforas, parábolas, etc. Más bien, significa que debemos empezar por entender el sentido primario del texto. Por ejemplo, cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, a Mateo 5.14, no está diciendo que literalmente brillamos como focos, sino que tenemos una influencia espiritual en la sociedad. Ah, ya veo. O sea que la interpretación literal es como el primer paso, pero hay que ser inteligentes y ver qué tipo de escrito estamos leyendo y qué onda con la interpretación simbólica y la alegórica. La interpretación simbólica entra en juego cuando un pasaje usa imágenes o metáforas para transmitir un mensaje espiritual. Por ejemplo, en Gálatas 4.24, Pablo dice, estas cosas son símbolo, ¿da? Esto nos indica que algunas historias en la Biblia tienen un significado más allá de lo literal. Un ejemplo clásico es cuando Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, en Juan 15.5. Aquí, vid, pámpanos, son símbolos que nos explican la relación vital que hay entre Jesús y sus seguidores. Ya entiendo. La interpretación alegórica, por otro lado, busca significados profundos o incluso escondidos en el texto. Aunque a veces puede haber elementos alegóricos en la Biblia, debemos usar este tipo de interpretación con mucho cuidado para no torcer la escritura y terminar inventando significados que el autor original nunca quiso comunicar. Claro, hay que tener cuidado de no ponernos muy creativos y empezar a imaginar significados que no están ahí. Exactamente. Siempre hay que buscar el equilibrio entre la interpretación literal y la simbólica y usar la alegórica con mucha precaución. Me queda claro. Y hablando de eso, el manual también nos da algunos principios básicos para interpretar la Biblia correctamente. ¿Cuáles son esos pilares fundamentales que debemos tener en mente? El primer principio clave es considerar siempre el contexto inmediato. Un versículo nunca debe interpretarse solito, como si fuera una frase aislada, sino dentro del capítulo, del libro completo y de la idea general que el autor está desarrollando. En 2 Timoteo 2.15, Pablo nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí, recuerdo ese versículo. Y eso empieza por entender el contexto del pasaje que estamos leyendo. Un ejemplo clásico es Filipenses 4.13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo sacamos de contexto, podríamos pensar que podemos lograr cualquier cosa que se nos antoje. Es cierto. Sin embargo, si leemos los versículos de antes y después, vemos que Pablo está hablando de su capacidad para enfrentar tanto la abundancia como la escasez, gracias a la fuerza que Cristo le da. Claro, el contexto lo cambia todo. Es como cuando sacas una frase de una conversación y la pones en otro lado. Puede significar algo completamente diferente. Exactamente. Por eso es tan importante leer un pasaje en su contexto completo. Y el siguiente principio que debemos tener en cuenta, ¿cuál es? El segundo principio fundamental es estudiar el contexto histórico y cultural. La Biblia se escribió en tiempos y culturas muy diferentes a las nuestras, y entender esas diferencias es crucial para no malinterpretar. Por ejemplo, en Levítico 19.27 dice, no se cortarán el cabello en los bordes de su cabeza, ni se dañarán los bordes de su barba. Para entender esta ley necesitamos conocer las costumbres de esa época y por qué se dio este mandamiento específico al pueblo de Israel. Entiendo. Otro ejemplo es el saludo con beso, que se menciona en Romanos 16.16. Eso era una práctica cultural común en el mundo mediterráneo desde entonces, y no necesariamente una orden para que todos nos saludemos así hoy en día. Es cierto, hay cosas que eran normales en su cultura, pero que para nosotros serían extrañas o hasta inapropiadas. Y el tercer principio básico que nos menciona el manual
El tercer principio es interpretar la Biblia con la Biblia misma. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que la Escritura es la mejor herramienta para entender la Escritura. En Salmos 119.160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Sí. Esto quiere decir que la Biblia es coherente en sí misma y que sus diferentes partes se complementan. Cuando encontramos un pasaje que se nos dificulta, muchas veces podemos encontrar claridad comparándolo con otros pasajes que hablan del mismo tema. Ya veo. Por ejemplo, hay una aparente contradicción entre Efesios 2.8-9, que nos enseña que la salvación es un regalo de Dios que recibimos por fe, y Santiago 2.26, que subraya que la fe sin obras está muerta. Ah, sí, recuerdo esos pasajes. Parecen decir cosas opuestas. Al estudiar ambos pasajes en su contexto y compararlos, vemos que no se contradicen, sino que se complementan. La salvación es un regalo, pero una fe verdadera siempre se va a notar en cómo vivimos. Ah, qué interesante. Cómo se complementan en lugar de pelearse. Parece que estos principios básicos son como un mapa para no perdernos cuando tratamos de entender la Biblia. Exactamente. Nos ayudan a tener una brújula para no desviarnos del camino y llegar a una interpretación correcta. Pues muchísimas gracias por esta explicación tan clara y completa. Me voy con una idea mucho más clara de cómo debo acercarme a la lectura de la Biblia. Me alegra mucho. Y recuerda, el aprendiz, que estos principios básicos son solo el punto de partida. Hay mucho más que aprender sobre la hermenéutica bíblica. Te invito a seguir investigando y estudiando para que puedas comprender la Biblia cada vez mejor. Y para ti, el aprendiz, considerando cómo una mala interpretación de cualquier texto puede llevarnos a errores importantes, ¿en qué otras áreas de tu vida o de tus estudios crees que te serviría aplicar un enfoque similar al de la hermenéutica, donde el contexto y el significado original sean clave para entender mejor las cosas? Te invito a darle una pensada a esto y a seguir explorando estas herramientas de interpretación en tus propias búsquedas de conocimiento. Buena pregunta. Hasta la próxima. Hasta la próxima, el aprendiz.